primero que te voy a solicitar, lo primerito, antes de entrar en materia, es que te suscriba a este canal. Suscríbete. Es importante que te suscribas. Mire, hoy yo tengo un caso que voy a compartir con ustedes para que ustedes vean lo que fue la administración, la gestión de Carlos Luciano Díaz Morfa, ex ministro de Defensa, que hoy está retirado. Díaz Morfa no es impoluto. Díaz Morfa es el Armagedón. Díaz Morfa representó una amenaza para la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, por lo que le voy a decir a ustedes. Porque se ensañan, se cuadran y son duros y contundentes, son bestiales, son martillos con los de abajo, con los pequeños, con los que no tienen padrinos, con aquellos que no tienen en llaves, con los hijos de nadie, con los hijos de Machepa, con los pecuesos largos, como decía el profesor Juan Bosch. Con eso sí, a eso nosotros le aplicamos la rigidez, la verticalidad del mando. Con eso se le da, a esos se le da muy duros. A eso se castigan. Por eso que yo he dicho que la peor gestión, bueno, Onofre probablemente la supere como la peor gestión, pero el daño que le hizo institucional a las Fuerzas Armadas Díaz Morfa no tiene madre. No tiene madre eso. Y ustedes piensan, miren, con lo que yo le voy a presentar a ustedes, cómo sigilosamente, tras bastidores, soterradamente, se orquestan movimientos para beneficiar a personas de una reputación dudosa que han estado vinculados a los sectores oscuros del bajo mundo. A esas personas es que Carlos Luciano Díaz Morfa pues benefició violando la ley. Miren este caso. El señor Carlos Fernández Concepción, Carlos Ariel Fernández Concepción, es un coronel que fue cancelado en el año 2010, puesto que lo vincularon Rolando Rosado Mateo, expresidente de la DNCD, en el año 2010 lo vinculó con sectores del narcotráfico, que supuestamente él enviaba mulas al exterior con estupefacientes, con sustancias prohibidas. Eso es público. Eso no soy yo que me lo estoy inventando. Esas informaciones son públicas. Están ahí. Pero posterior a eso, cuando cae el señor Carlos Fernández Concepción, fue también vinculado a la red de César Emilio Peralta, César el Abusador, con una participación, y ha estado en unos listados de búsqueda internacionales que lo ha vinculado a Estados Unidos. Todo eso es público, todo eso está ahí. Este oficial, que cuando comienzo a buscar su historial, comienzo a investigar sobre su participación en las Fuerzas Armadas, es alguien que tuvo una destreza especial para estar siempre en los puestos buenos, como dicen los militares, en los puestos donde hay movimiento. Y es oficial la información que yo recojo consultando varias fuentes. Me dicen que supuestamente este oficial ingresó a la academia y fue cancelado de la academia. Y de ahí ingresó
al ejército como sargento, a la Fuerza Aérea como sargento. Luego se transfirió al Ejército Nacional y ascendió de forma meteórica, de una forma exorbitante, agresiva. Y supuestamente como mayor, estando en el CESAC, también fue desvinculado, fue cancelado. Oye el historial por donde viene de este oficial. En el año 2010, como coronel, y que él ya previamente a eso había trabajado con varios funcionarios, estando en la DNCD, Rolando Rosado Mateo lo acusa con lo que le acabo de decir recientemente, de su participación con estos sectores oscuros, y es cancelado, literalmente cancelado de las Fuerzas Armadas. Él eleva unos recursos, unos asuntos, y al parecer se hizo se violentaron unos procedimientos a la hora de su cancelación. Pero bien, eso es su derecho. Mi problema, yo soy una gente que le doy seguimiento a las Fuerzas Armadas y estoy pendiente a los temas institucionales, porque yo creo que las Fuerzas Armadas hay que adecentarla, hay que hacer una profilaxis empezando por los jerarcas, que son los principales corruptos y a la vez responsables del deterioro que tiene las Fuerzas Armadas. Porque una cosa son las relaciones públicas. Oigan esto, señores, marquen la diferencia. Una cosa son las relaciones públicas, una cosa son las notas de prensa, una cosa son los videitos que se suben en las redes sociales, una cosa son los periodistas pagos que hay, y otra cosa es la realidad dentro de las Fuerzas Armadas, cómo vive el soldado de hoy. Esos soldados que van a la frontera, señores, esos soldados es pasando todos los trabajos del mundo, ustedes no se imaginan. Esos soldados que están cuidando el muro allá en la frontera, que lo envían por 3 meses, esos soldados están mal comidos, están mal pasando, están cogiendo lucha, no están durmiendo, están hostigados, quieren renunciar. Todo esto, lo otro es videos mostrando a los jefes, a los grandes jerarcas, visitando la frontera y todo esto, pero en el fondo, la base de las Fuerzas Armadas, lo esencial, lo que verdaderamente trabaja, que son los alistados y los oficiales de tropas, son lo que verdaderamente están sufriendo ese deterioro. Y a eso son los que maltratan para beneficiar entonces a la corrupción como la que le estoy presentando. Y vamos a entrar en materia, lo que yo le estoy diciendo. Ya vimos el historial de este oficial, que ha estado en distintas unidades, ha estado trabajando con funcionarios, el oficial Carlos Fernández Concepción, y también fue cancelado en la academia, fue cancelado como coronel, estando en la DNSD. Cancelado por unas acusaciones. ¿Qué hizo la administración de Carlos Luciano Díaz Morfa? Otro punto. En mis investigaciones, yo pude constatar que el coronel Carlos Fernández Concepción tiene una escasa formación académica. No es alguien que se desarrolló haciendo licenciaturas, haciendo maestrías, haciendo diplomados, estudios internacionales, nacionales, yendo a las universidades, capacitándose en las diferentes escuelas e institutos militares. No se registra esa capacidad, este oficial. ¿Qué hizo la administración de Carlos Luciano Díaz Morfa para que ustedes vean cómo que actúan estos personajes en la sombra? Ese señor Díaz Morfa no es más que un individuo que laceró, que maltrató a los mejores hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, porque cuando tú haces una acción como la que yo le estoy describiendo, esto es tú burlarte de los humildes trabajadores militares. En esa administración, miren este perfil de este oficial que le estoy presentando. Este señor dice aquí que tiene el señor Carlos Fernández Concepción, que tiene 33 años y 2 meses en las Fuerzas Armadas, ¿verdad?
Dice él, miren el punto donde dice jubilación voluntaria. Mira cómo empezaron a arreglar el asunto. Miren cómo empezaron a arreglar el asunto, a ponerlo bonito y coqueto, diciendo que fue una jubilación voluntaria. Mentira, falso de toda falsedad. Fue cancelado. Y ahí está, eso es público. Fue cancelado forzosamente, cancelado el nombramiento a ese oficial. Le cancelaron el nombramiento forzosamente, por lo que le acabo de narrar, por su participación de acuerdo a las informaciones públicas que están ahí en el bajo mundo. Y mire lo que hizo la administración de Carlos Luciano Díaz Morfa. Le pone jubilación voluntaria con pensión. Embuste, mentira. Ahí que empieza la corrupción. Pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Dice tiempo dentro del rango. 15 años y 7 meses. Oigan esto, te van a dar cuenta que es mentira. Eso del tiempo. 15 años y 7 meses. Pero miren aquí abajo el rango que tiene. General de brigada. Y ahí le ponen al lado en el perfil su estrella. Eso no es fortuito. General de brigada. Lo que significa, y eso fue en la administración de Carlos Luciano Díaz Morfa, lo ascendieron a general de brigada estando pensionado por más de 10 años. Más de 10, no. Estando cancelado por más de 14 años de cancelado, lo ascienden a general. ¿Cómo una persona, primero, para que una persona que ha sido desvinculada o ha sido pensionado forzosamente, que se haya violentado algún proceso, un oficial superior, un oficial coronel, un oficial general, un oficial superior, primero debe ser reintegrado a través de un decreto. Es uno. Un decreto lo reintegra. Y no he visto el decreto que reintegró a este oficial. No se ha publicado, no lo he visto. Segundo, para tú poder ser ascendido a un rango, los rangos son a los oficiales activos. A los oficiales pasivos que están en la honrosa posición de retiro o están cancelados, no puede ser ascendido. Es una condición sine qua non. Para usted ser ascendido, debe estar activo. Lo que significa que debieron con este oficial, para ascenderlo a general, debieron primero reintegrarlo a él a través de un decreto y luego entonces ahí mismo, si quieren hacerlo ahí mismo, ascenderlo al rango de general. Pero eso no se hizo, lo que significa que ese rango es ilegal. Ese rango que posee ese señor ahora mismo es ilegal. Y lo otro es que hay una serie de requisitos en la ley y hay que evaluar a través de un consejo, un comité, un asunto de evaluación para ver si reúne los méritos. ¿Cómo la administración de Carlos Luciano Díaz Morfa va a ascender a una persona estando pensionado o estando cancelado, en este caso cancelado de nombramiento? Tú lo vas a ascender al rango de general. Míralo ahí. Ese es el perfil de él. Y yo tengo otras informaciones. Ese es el perfil de él. Lo que significa que Díaz Morfa le exigió cursos a los militares serios, diplomado de Estado Mayor, preparación, tiempo en el rango, y no lo ascendió. Y no le dio lo que le correspondía por trayectoria, por tiempo, por ley. Pero aquí vemos en el sistema de la fuerza, eso es el sistema de las Fuerzas Armadas, que yo tengo un invento mío, eso está en el sistema de ustedes, eso está en el sistema de ustedes, que este oficial que ha estado vinculado con un historial negativo, entonces, ¿cómo el ministro de Defensa
el Fernández Onofre puede presentarse frente a la tropa, o cómo, vamos a decir, Onofre no, porque Onofre debe corregir esto. Vamos a decir Díaz Morfa. ¿Cómo Díaz Morfa tuvo la valentía de presentarse frente a los batallones, frente a los regimientos, y decirle, exigirle responsabilidad, cumplimiento, honestidad, seriedad, donde tu gestión hizo una aberración como esta? Nosotros le hablamos del histórico de este oficial que trabajó supuestamente con alto funcionario, con Jaime David, supuestamente. Trabajó en INAPA. Esa es la información, supuestamente, esa es la información que nosotros tenemos. Lo que sí, en el historial que tenemos, sí, trabajó en la DNSD, trabajó en Migración, trabajó en el CESAC. Son las instituciones que siempre en lugares claves, donde hay movimientos. CESAC, aeropuerto, movimiento. DNSD está a nivel nacional y sabemos con qué brega. Movimiento. Migración, movimiento. Ese es el histórico. Entonces, tú me vas a decir a mí que Díaz Morfa, con toda su estructura militar, eso se le va a escapar. Con todos sus asesores, eso se le va a escapar. Que una persona estando retirado, pensionado o cancelado, aparezca con el rango de general. Primero tiene, insisto, debió haber un decreto reintegrándolo a él. Ahora, si tú me dices, está bien, él tiene una sentencia. Vamos a suponer, tiene una sentencia. Una sentencia a favor. El Ministerio de Defensa debe reintegrarlo. Bueno, lo reintegraron cumpliendo la sentencia a su rango de coronel. Yo dije, bueno, hay una sentencia ahí. Yo no tengo que ver con eso. No, pero espérate, así no como se hizo aquí. Pero es reintegrarlo con su rango de coronel, no ascenderlo a general. Dice, general de brigada ganando 57,000 pesos. General de brigada, dice. ¿Ustedes piensan que eso es bonito, es elegante, eso es ético, eso es profesional, eso es delicado? ¿Cómo los demás militares, los demás oficiales que están jalando aire, cogiendo lucha? Porque probablemente no tienen dinero, sabemos cómo es que viene ese dinero. Sabemos cómo se actúa en las Fuerzas Armadas, cómo logran conseguir ciertas posiciones, ciertos personajes, ciertos beneficios. Todo eso se sabe. Entonces, repito, señores, no se trata de relaciones públicas, no se trata de videitos, se trata de seriedad, se trata de honorabilidad, se trata de responsabilidad. Y el alto mando militar dominicano no ha sido responsable en este tipo de cosas. Míralo ahí cómo lo vincula. Un hombre vinculado a los sectores oscuros de la sociedad que no representa. Las Fuerzas Armadas debe ser. Mire, las Fuerzas Armadas, su formación, su doctrina, su filosofía está sustentada a través de principios, valores, lealtad, como la honestidad, como la disciplina, el respeto a las leyes dominicanas, a la institucionalidad, la ética profesional, la pulcritud, el honor. Carlos Luciano Díaz Morfa fue un retroceso histórico para las Fuerzas Armadas. Su propia designación así lo fue. Fue uno de los grandes errores y yerros que cometió el presidente Luis Abinader, que será una mancha histórica, porque ese fue una administración funesta, una administración negativa, una administración que no aportó absolutamente nada. Señores, no se lleven de los videos, vayan a la esencia, vayan a la raíz, vayan a lo medular, a lo sensitivo, vayan a la gente, vayan al soldado, y ahí se van a dar cuenta de lo negativo que fue esa gestión. Pero peor
ha sido esta gestión de Fernández Onofre, que es un gran teórico, un tipo de discursos, pero nada con esencia. Esta es la denuncia que nosotros hacemos responsablemente, donde Carlos Fernández, donde Carlos Luciano Díaz Morfa, aquí, oye, pero mira qué interesante, hablando de Carlos, me llegó, es que los Carlos deben estar preocupados ahora mismo. El ex ministro que salió, Carlos Luciano Díaz Morfa, este que está, Carlos Fernández Onofre, y este tipo que está vinculado aquí, este coronel, este general, Carlos Fernández Concepción. Está como raro estos Carlos. Señores, hasta aquí lo dejamos.